Mientras retomaba el camino de peregrinos con paso vivo, iba recordando todo lo que había acontecido durante los últimos 2 días. Jamás hubiera pensado que esta peregrinación podría adquirir tonos tan dramáticos y a la vez tan luminosos. Mi vida, en cierto modo, había sido así, llena de no pocos dramas cuando empecé a ejercer la abogacía, pero también llena de esperanza, mas no de una esperanza basada en grandes objetivos, retos o conquistas, sino en el anhelo de vislumbrar, por poco que fuera, algo de paz. Una paz que ahora ya sé que no depende de lo que pueda ofrecerme este mundo, sino que solo proviene de la comunión con Dios, como asevera el Santo Evangelio, aquella que los hebreos llaman Shalom. Mas esta comunión no se trata de una conquista a base de escalar peldaños por nuestras propias fuerzas, como así pretenden los gnósticos. Se trata más bien de un regalo, el mejor regalo que una persona podría recibir en esta existencia, a saber, la pura gracia restauradora de nuestro Dios, es decir, su Espíritu Santo desarrollándose en una frágil vida humana a fin de transformarla, porque el Espíritu Santo es como la savia de una vid que nutre los pámpanos. Dios, que es árbol de vida, quiere darnos la savia de la santidad a nosotros, que somos sus pámpanos, para que demos fruto. Y reflexionando sobre estas y otras cosas similares, fue transcurriendo el día. Llegada la tarde, alcancé un prado repleto de vacas, rodeado de altos e imponentes abetos, en donde el camino de peregrinos se bifurcaba. Había allí un pastor con un rebaño de ovejas, el cual me saludó, diciéndome: Buenas tardes. Mucho tiempo hace que no caminan peregrinos por esta ruta. Le aconsejo que tome la senda del río, ya que el otro camino transcurre por bosques interminables, donde no hallará ni hospedaje ni descanso antes de caer la noche. Gracias, buen pastor. De nada. Esta mañana pasó por aquí otro peregrino, por cierto, más mayor que usted. ¿Caminan juntos? Ha de ser Camael. Hemos coincidido en algunas etapas. Pues espero sinceramente que lleve buenas provisiones, ya que ha tomado el camino más difícil. Creo que no sería la primera vez que lo hace. De nuevo, gracias. Adiós. Caminé, pues, durante toda la tarde, por el camino que me había indicado el pastor, hasta divisar finalmente un gran valle, el cual albergaba una pequeña ciudad fortificada y una laguna. No me llevó demasiado tiempo
descender hasta el corazón del valle y alcanzar la laguna. Antes de pisar el puente de acceso que lleva a la ciudad, advertí a un tiro de piedra la presencia de un hombre, de en torno a unos 60 años, sentado frente a la laguna, taciturno y con semblante meditativo. Al percatarse de que lo observaba, me dirigió la mirada, diciéndome: Hola, por tu aspecto has de ser un religioso errante. Si me permites la pregunta, ¿hacia dónde caminas? Sí, has dicho bien, soy un peregrino. Dirijo mis pasos hacia el monasterio de la Rosa de Oro, mas en realidad estoy buscando la llamada ciudad de Dios. Por ventura, ¿sabes en qué comarca se encuentra dicha ciudad? Desde que era pequeño, en el orfanato donde estuve de acogida varios años, siempre oí hablar de la ciudad de Dios, en boca de las religiosas que allí residían. Sé que existe, en efecto, mas no sabría decirte en qué comarca se sitúa. Si ha de encontrarse en tierras altas o en tierras bajas, yo no lo sé. Para serte sincero, yo no salgo mucho de la ciudad, salvo venir de vez en cuando a esta laguna para despejarme. Por cierto, me llamo Jacob. Mucho gusto, Jacob. Mi nombre es Melchor. Por cierto, ¿conoces alguna hospedería o casa de acogida para pasar la noche? Y Jacob, bajando la mirada, me dijo: En esta ciudad ya no existe oficialmente ninguna casa de acogida. Lo lamento, Melchor. Si lo deseas, puedes quedarte esta noche en mi casa. Está un poco vieja, mas no creo que encuentres algo más apropiado. La única posada que hay aquí está llena de ebrios y fornicarios hasta altas horas de la noche. Gracias, Jacob. Caería como un saco en cualquier sitio. Y dicho esto, nos encaminamos hacia la casa de Jacob. Una vez hubimos atravesado el portón de entrada a la ciudad, no tuvimos que dar muchos pasos hasta llegar a una modesta casa parroquial, contigua a un templo de estilo neogótico, que parecía pertenecer a la Iglesia Reformada de Francia, por el tipo de cruz de la fachada. He aquí mi pequeña morada. Hoy será esta tu casa de acogida, Melchor. En torno a la casa y a la iglesia había un precioso jardín que formaba parte del recinto. Jacob me invitó a que nos sentásemos allí, a fin de conversar tranquilamente. Jacob, perdona si es indiscreción. ¿Eres el pastor de la iglesia o el guardián? No, no lo soy. Tampoco soy el guardián. Escucha muy atentamente, Melchor. Te contaré mi historia, que es también, en cierto modo, la triste historia de esta ciudad. Ya empezaba a anochecer, apenas nos alumbraba un candil, pero la noche era más cálida de lo habitual, y el jardín era especialmente acogedor. Me dispuse entonces a escuchar atentamente la historia de Jacob y la historia de su ciudad. Hace muchos años, cuando yo todavía no había nacido, mi padre fundó esta ciudad fortificada como parte de su señorío. Se trataba de un noble respetado y admirado en la comarca,
temeroso de Dios y abnegado. Fundó también el orfanato y el colegio, que hoy se encuentran abandonados. Sin embargo, al poco de yo nacer, se desató una guerra civil. La ciudad fue tomada por los enemigos, y tristemente mi padre y mi madre fallecieron durante aquella guerra, por lo que quedé huérfano. ¿Cómo comenzó la guerra? Fue provocada por un pequeño pero poderoso contubernio de la burguesía, que no estaban de acuerdo con la administración de la principal comarca del señorío, ya que querían independizarla para luego poder avasallarse con un señorío vecino. Cuando yo residía en el orfanato, se decía por los pasillos que algunos de estos burgueses pertenecían a una sociedad secreta anticristiana. Incluso se dieron nombres y apellidos, pertenecientes a poderosas e influyentes familias. Hace tiempo que oigo hablar de cosas parecidas en otras ciudades. ¿Qué sucedió tras acabar la guerra? Veamos, cuando la guerra hubo concluido, mi tío, que era el pastor de esta iglesia, se hizo cargo de mí hasta los 14 años. A los pocos años de haber terminado la guerra, los nuevos señores de la ciudad lograron abolir todo culto cristiano. Sin embargo, a mi tío y a mí se nos permitió seguir viviendo en esta casa parroquial, a pesar de ya no haber culto en la iglesia. No obstante, mi querido tío siguió dando de manera clandestina un estudio bíblico los sábados a la 1 de la noche, cuando supuestamente todos dormían. A ese estudio bíblico asistían juntos católicos romanos y cristianos reformados, como señal de la unidad entre ambas confesiones cristianas, pese a los conflictos del pasado. Por desgracia, no tardó mucho en difundirse la noticia y de llegar a oídos de quien no debía. Mi tío fue asesinado por un sicario mientras dormía. Y después de esto, yo quedé completamente desamparado, sin ningún vínculo familiar, ya que no tenía más tíos ni tampoco hermanos. Así pues, ingresé en el orfanato, atendido en aquel momento por 10 hermanas de la caridad, quienes también fueron las maestras del colegio, antes de cerrarse, ya que en esta ciudad también fue abolida la enseñanza impartida dentro de los centros religiosos. Tan solo se les permitió quedarse a las hermanas con el orfanato, por el alto número de niños huérfanos que hubo en aquellos años, tras el desastre de la guerra. Con el paso de los años, una vez hubo disminuido el número de huérfanos menores de edad, fue decreciendo el número de las hermanas, hasta que finalmente se cerró el orfanato, por motivos que nunca quedaron del todo claros. ¿Y qué sucedió contigo? La mayoría de los niños que quedaron en el orfanato fueron tutelados. Yo, al ser mayor de edad, fui contratado por los dueños de la posada, si puede decirse así, ya que sólo me proporcionaban el alojamiento y una escasa comida diaria. Por aquel entonces, la ciudad había degenerado irremediablemente.
imperaban el pillaje, la picaresca y la depredación del más débil. Ya hacía tiempo que habían desaparecido los valores de antaño. Incluso la casa de acogida, usada para albergar a peregrinos y mendigos, fue rehecha como prostíbulo, en el cual, además, se hacían extraños ritos de hechicería y magia negra. En cuanto a mí, unos años más tarde, las cosas mejoraron considerablemente. Se me dio trabajo como sirviente de un noble, y se me permitió residir en esta casa, en la cual había pasado con mi tío los mejores años de mi vida. Por cierto, vayamos dentro de la casa para seguir hablando de estos y otros temas. Una vez dentro de la casa, nos sentamos en el salón, cuyos estantes estaban llenos de voluminosos tomos del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como de viejos y desgastados libros de cristología y teología, los cuales debieron de haber pertenecido al tío de Jacob, que fue el último presbítero de la ciudad. El salón era bastante amplio y tenía unos ventanales que daban a lo que parecía ser la plaza mayor. Había en aquella plaza un edificio lujoso que llamaba poderosamente la atención, porque no paraban de entrar personas con sus mejores galas. Y sin quitar el ojo del edificio, Jacob me dijo: Aquello que ves allí es el casino de la ciudad, donde se reúne la alta alcurnia de esta comarca. Personas que por fuera parecen de lo más respetables, pero que por dentro están llenos de inmundicia y de mentira. Jacob continuaba mirando atentamente a través de los ventanales hacia el casino. ¿Sabes, Melchor? Creo que yo jamás podré perdonar todo lo que aquí ocurrió. Cada vez que miro hacia ahí afuera, recuerdo amargamente lo que hicieron con mis padres y mi tío, y lo que le han hecho a esta ciudad, que bien podría llamarse la ciudad del pecado. ¿Quién sabe si sus asesinos no se encuentran ahí, en este mismo momento en el que estamos tú y yo hablando? Jacob, yo fui abogado. Me rodeaba la mentira, el soborno y la corrupción. Sin embargo, no puedo pasarme toda la vida culpando a quienes me hicieron participar de semejantes cosas.
¿Y qué fue lo que hiciste, Melchor? ¿Qué fue lo que te cambió como para no querer vengarte? ¿Quién dice que no quise vengarme? Sí que lo quise, y lo deseaba con todo mi corazón. Pero ese deseo constante en mí me llevó a caer en la noche más oscura, una noche de la que solo Cristo me sacó. Y después de eso, todo lo que antes tenía por ganancia, ahora lo considero pérdida. Lo único que importa en esta vida es ser guiado y alimentado por la gracia redentora de Cristo. Todo lo demás es basura. Sé bien que todavía puedo seguir fallando, mas aquello que degenera, Dios tiene potestad para volverlo a regenerar. Y Jacob quedó sumamente pensativo, y mientras miraba detenidamente la estantería llena de viejos libros religiosos, me dijo: Cuando tenía 7 u 8 años, mi tío comenzó a hablarme de la Biblia y del Evangelio. Ya casi no recuerdo nada. Quizás haya llegado la hora de desempolvar todos esos volúmenes de la Biblia que tienes en la estantería. Yo apenas conocía a Cristo, ni su revelación al mundo, hasta que me convertí leyendo el Evangelio según San Lucas, que mi padre me regaló. El problema es que yo no sabría ni por dónde empezar, hasta que me deshaga de esta sed de venganza y de este odio. Y quién sabe qué más podría albergar en mi corazón. No soy digno de tales cosas. Jacob, ¿quién dice que debemos de ser dignos? Ninguno somos dignos ante el inconmensurable amor de Dios. Un amor que ni siquiera podemos llegar a entender dada nuestra situación pecaminosa y nuestra condición de criaturas. El primer paso ya lo has dado: reconocer el estado en el que te encuentras, reconocer humildemente tu debilidad, tus fallos, lo nocivo que puedes llegar a ser para otros seres vivos y para ti mismo. Melchor, háblame más del Evangelio. ¿De qué necesitamos ser salvados? Buena pregunta, amigo. Verás, es en el Antiguo Testamento donde la historia de la salvación se retrotrae para darnos a conocer la necesidad que tenemos de ser redimidos. El Antiguo Testamento es una advertencia a toda la humanidad del estado nocivo en el que se encuentra. A ese estado nocivo se le llama pecado, que significa apartarse. ¿Pero de qué? Del amor a imagen de Dios. Por eso, el pecado es un estado caído, a saber, somos dañinos unos con otros, depredadores de nosotros mismos, de nuestra propia especie. Por eso, la clave bíblica
es que seamos conscientes de nuestro estado de cautividad, de nuestra necesidad de redención, por ser prisioneros y esclavos de esa condición caída que llamamos pecado. Y esa caída la vemos por doquier, también en nosotros mismos. Quien no la viere, o es soberbio, o está ofuscado. Ciertamente, tales son grandes obstáculos para que la gracia de Dios resida en nosotros. Bástenos leer y entender historias como Caín y Abel, Sodoma y Gomorra, los jueces o los reyes de Israel, para que advirtamos la situación nociva y caída del ser humano. Y conforme íbamos hablando y profundizando en el tema, me iba dando cuenta de la apertura de corazón de Jacob, de la mansedumbre y disponibilidad hacia el Evangelio, a pesar de haber estado desconectado durante largos años del mensaje de la Biblia y del cristianismo. Y tras revisar detenidamente algunos de los relatos bíblicos, Jacob me dijo: No se queda ahí, ¿verdad? La Sagrada Escritura es mucho más. Sí, Jacob, es mucho más que eso, sobre todo cuando empezamos a comprender la conexión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿A qué te refieres? Verás, el Antiguo Testamento, además de ser una advertencia sobre nuestro estado, es al mismo tiempo un anuncio, el cual declara que llegado el momento oportuno, habría una salvación, una redención, un rescate de esa caída. El nombre de Cristo Jesús en hebreo es Yeshua, que quiere decir Dios es nuestra salvación, porque solamente Dios, como creador y árbol de vida, es quien tiene potestad para redimir aquello que está preso, para curar lo que está enfermo, para rescatar lo que se ahoga en el fango del pecado. O sea, que si he entendido bien, Dios nos rescata de todo aquello que nos aleja de su santidad, de todo lo que no es propio de su ser. Nos redime de todo aquello que va en contra de su esencia, de todo lo que se opone a su naturaleza única, llena de justicia, misericordia, vida y verdad. Tú lo has dicho, Jacob. El Evangelio no es otra cosa que Dios mismo interviniendo directamente en la humanidad, a fin de redimirla y reconciliarla consigo. Es la luz de la vida manifestándose para regenerar y restaurar lo que estaba muerto. Como Dios, creador y origen común de todas las cosas, pudo venir a nuestro encuentro, estando ya la humanidad en un estado caído. Tuvo que venir como una expresión mínima de la vida, como una semilla con la capacidad suficiente para redimirnos. Por eso, Cristo Jesús dijo de sí mismo: si la semilla no muere, ésta no puede dar fruto.
Cristo era esa semilla que contenía toda la capacidad regeneradora del árbol de la vida. Por eso el Nuevo Testamento dice que en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora entiendo por qué el Evangelio es un acontecimiento de un valor incalculable. Y Jacob, viendo que el reloj del salón ya marcaba las 8 de la noche, me dijo: Debes estar agotadísimo por el largo trayecto. Enseguida te muestro tu dormitorio. Yo, por mi parte, pasaré la noche escudriñando la Sagrada Escritura, a la luz de todo lo que me has contado. Y tras decir esto, Jacob cogió varios volúmenes de la Biblia y los puso sobre la mesa del salón, a fin de pasar toda la noche leyendo aquellos tomos que su tío había podido guardar pese a la persecución religiosa que cayó sobre la ciudad. A la mañana siguiente, cuando me hube despertado y accedí al salón de la casa, se encontraba Jacob dormido sobre un sillón, con un volumen de la Biblia sobre su regazo. Y cuando ya estaba alejándome de su casa, de súbito se asomó Jacob por una ventana, diciéndome: Adiós, Melchor, gracias por tu compañía y por tu tiempo, y por haberme recordado el Evangelio. Y tras girarme para decirle adiós, continué mi camino. A fe que Jacob era otra oveja perdida del buen pastor, y que un día dirá en su corazón: no soy yo quien vive, sino Cristo en mí.